Ahora vamos a comentar acerca de otras dos medidas descriptivas de tendencia central. La primera de ellas que vamos a comentar ahorita es la mediana, y como su nombre lo dice y como esta imagen también de manera muy intuitiva nos enseña, aquí lo que nosotros vamos a hacer para poderla obtener y contextualizarla es lo siguiente. Nosotros tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes datos. Tal y como lo señala la imagen, lo que tengo que hacer es ordenarlos en orden creciente de menor a mayor. En este caso, la mediana va a ser el dato que obtenga la observación que está justamente en la porción central. En este caso, esta personita que está aquí señalada está justamente a la mitad de mi distribución de frecuencias. Esto es muy fácil de obtener cuando yo tengo un número impar de observaciones, como en este caso son 7. Pues simple y sencillamente el punto exacto, el punto medio exacto va a ser el número 4. Tengo 3 que le preceden y 3 posteriores a ese dato. Y si yo obtuviera un número par de observaciones como 8 o 6, lo que voy a hacer es considerar el punto medio, es decir, 8 entre 2 es igual a 4. Y bueno, en este caso, los dos que ocupan la porción central los voy a considerar para calcular la mediana. ¿Qué tendría que hacer? Pues sacar el promedio de los dos datos que ocupan la porción central. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante no es tanto el cómo los llego yo a calcular. Aquí tengo las fórmulas para poderlos determinar. Ya les había yo enseñado que mediante Excel se pueden obtener de una manera bastante rápida y muy práctica. En este caso, retomando el ejemplo de las horas extra de los obreros, si tengo 60 obreros en total, la mediana va a estar representada justamente por los obreros que ocupen la posición 30 y 31. El promedio de estos dos datos, 10 más 10, 20, entre 2, 10, va a coincidir. Y la mediana va a ser precisamente el número 10. Ahora, aquí hay que tener muy claro cuál es la adecuada interpretación de esta medida de tendencia central. El valor de la mediana, contrariamente a lo que algunas personas pudieran llegar a pensar, si nosotros vemos que la mediana, es decir, es el dato que está exactamente a la mitad, quiere decir que antes de este valor hay un 50% de obreros. Y posterior a esta observación también hay otro 50% de obreros. De tal manera que la interpretación de la mediana sería la que vamos a escribir en este momento. Mediana es igual a 10 y hay que pensar que son 10 horas. Entonces, el 50% de los obreros de la fábrica trabajó 10 horas extra o menos. Es importante considerar dentro de la interpretación el dato de la mediana, mientras que el otro 50% trabajó esa misma cantidad de horas o más. La interpretación errónea sería decir el 50% de los obreros trabajó menos de 10 horas y el otro 50% más de 10 horas, porque entonces estaremos excluyendo completamente e irónicamente el valor de la mediana, que es de 10. Como se pueden dar cuenta ustedes, en las posiciones 29 y 30, es más, desde la número 23 y hasta la número 34, existen varios obreros que reportaron precisamente ese número de horas. Entonces, si yo digo que el 50% de los obreros, vean, me voy a posicionar aquí en las observaciones 29 y 30, el 50% de los obreros trabajaron, tal y como se puede apreciar aquí, justamente 10 horas o menos, mientras que el restante 50% superior reportaron esas mismas 10 horas o una cantidad mayor. ¿De acuerdo? Por eso se comenta que la mediana es una medida que en muchos casos puede ser mucho más representativa y nos puede ayudar a ubicar mucho mejor cómo se están comportando
los datos centrales de mi distribución de frecuencias, mejor que la moda. La moda se puede encontrar muy influenciada y distorsionada ante valores extremos, es decir, si tengo un obrero que trabajó una sola hora extra, algunos obreros que trabajaron 5, 10, 15 y 4 que trabajaron 80 horas extra, el promedio se va a disparatar, va a ser sumamente alto, pero muy poco representativo, porque solamente hay, con un obrero que haya trabajado 80 horas extras, imagínense si yo sumo 1 más 1 más 5 más 5 más 10 más 10 más 10 más 80, el promedio me va a dar a 2 dígitos y va a ser una cantidad muy alta y muy poco significativa, muy poco representativa. Mientras que si yo ordeno simplemente de menor a mayor todas las horas extras reportadas por los obreros, aunque el último tenga reportada una carga horaria de 80 horas extras, en realidad la mediana no se va a ver afectada por ese dato extremo, porque la mediana siempre va a estar vinculada a el dato reportado por el obrero que en este caso ocupa la porción central de mi distribución de frecuencias. Si tengo 60 por el obrero que está entre los obreros que ocupan las posiciones 29 y 30, simple y sencillamente. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente medida descriptiva de tendencia central que vamos a comentar es la moda. La moda es probablemente la medida descriptiva menos representativa que podamos nosotros conocer. ¿Por qué? Porque, bueno, la definición dice que la moda es el dato que más se repite en una distribución. Ojo, no se debe de confundir y menos se debe interpretar como el dato que obtiene la mayoría de las observaciones. En este caso nosotros podemos apreciar que coincide el valor de la mediana con el de la moda, que son también 10 horas extra. Una interpretación equivocada sería aquella que dice la mayoría de los obreros trabajó 10 horas extra. Esa interpretación, aunque pudiera escucharse bastante lógica, la verdad es que es completamente equivocada. Si nosotros hablamos de la mayoría de los obreros, y estamos hablando de 60 obreros, la mayoría implicaría que al menos 30 obreros trabajaron 10 horas extra. Sin embargo, a la hora de revisar los datos me doy cuenta que solamente 12 personas trabajaron 10 horas extra. 12 personas evidentemente no conforman la mayoría, porque 12 de un total de 60, pues no representan más allá de una tercera parte. Por eso es que esta interpretación es completamente equivocada. La interpretación adecuada es la siguiente: existe una mayor cantidad de obreros que trabajaron 10 horas extra. Existe una mayor cantidad de obreros es muy diferente a decir que la mayoría de obreros trabajó 10 horas extra. ¿Y eso cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues aquí, si nosotros observamos, solamente un obrero trabajó una hora extra, solamente uno trabajó 2, 3 hubo 3 personas, que reportaron 4 horas, solamente hubo 2, que reportaron 5, hubo 8 personas, que reportaron 6, hubo 2, con 7 también hubo 2, con 8 también hubo 2, con 9 solamente hubo 1, mientras que una mayor cantidad de obreros trabajaron 10 horas extras. Para 11 vemos que solamente hay 2 obreros, para 12 hay 4 personas, 13 y 14 tienen 2 cada uno de ellos, y 15 nos damos cuenta que hay 9 personas. ¿Cuál es el problema de esta moda? Bueno, pues creo que saltó a la vista ahorita, que así como este grupo de obreros que trabajaron 10 horas extra es muy representativo, porque nos encontramos a 12 personitas
También había aquí otro grupo que es el de las 15 horas que puede llegar a ser representativo, ya que son 9 obreros que trabajaron también esta misma cantidad de horas. ¿A qué voy con esto? Que si bien es una mayor cantidad de obreros, al no ser una mayoría representativa o una mayoría calificada, pues evidentemente su importancia es muy relativa. Porque a lo mejor, así como hubo 10 obreros que trabajaron 10 horas, a lo mejor pudo haber otros 10 obreros que trabajaron 15 y otros 10 obreros que trabajaron 8. En este caso hablaríamos de una distribución de frecuencias con 3 modas. Es decir, en donde 10, 8 y 15 serían las 3 modas porque habría la misma cantidad de obreros que trabajaron estas cantidades de horas extra. ¿Cuál sería el dato más representativo? Pues todos y ningunos a la vez. Por eso es que la moda es la medida menos representativa y se toma más bien como una simple anécdota. A lo mejor puede ser el otro extremo, en donde cada uno de los obreros reportó un número distinto completamente de horas extra. Es decir, no hay 2 obreros que hayan trabajado la misma carga horaria durante ese mes. No habría moda. ¿Y eso qué quiere decir? Pues absolutamente nada. Simplemente que todos los datos son completamente distintos con respecto a sí. Sin embargo, si 2 obreros del total de 60 hubieran laborado 8 horas, ellos ya hubieran conformado una moda. ¿Qué representatividad tendría esa moda? Prácticamente ninguna, porque solamente 2 personas reportaron la misma observación. ¿Qué significa? Pues no mucho. ¿O qué relevancia tiene? Pues la verdad es que no demasiada. Por eso, como decíamos, la moda no tiene una gran importancia, una gran relevancia, a diferencia del intervalo modal. Ese intervalo modal se aprecia dentro de la tabla de distribución de frecuencias y sí es muy representativo porque me habla acerca de cuál es el intervalo en donde puede encontrar una mayor cantidad de observaciones, que en este caso es el intervalo número 3. Sí se vuelve más representativo, sobre todo cuando sumo y cuando anexo las frecuencias de los intervalos que se encuentran aledaños a ese intervalo modal, porque junto con esos 19, al sumar esos otros 14 del intervalo 2 más los 14 del intervalo 4, acumulo 47 observaciones, 47 obreros que representan ni más ni menos que el 78.33% de mi planta de trabajadores de la fábrica, lo cual definitivamente sí es una mayoría de obreros que trabajaron, en este caso, entre 5 y hasta 16 horas y que sí me ayuda a comprender perfectamente bien el fenómeno de cuántas horas extras están trabajando al interior de la fábrica. El intervalo modal sí es representativo, mientras que la moda como tal es un dato más bien anecdótico.